y damos inicio al programa Pasto Fresco con el pastor Dalmiro Salazar. Dios les bendiga. Soy el pastor Dalmiro Salazar. Bienvenidos a Pasto Fresco, un espacio para reflexionar en el consejo de Dios establecido en su palabra. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros por su canal La Luz Radio. Estamos listos pues para compartir hoy domingo 8 de agosto de 2021 una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Hoy más que nunca, dadas las circunstancias actuales del mundo y de la iglesia, cobra mucha importancia el entender la misión que el Señor nos ha encomendado a todos los que creemos en Él. Estamos hablando de la tarea de hacer discípulos. Nosotros terminamos recientemente una serie acerca de la felicidad que viene de Dios, una enseñanza que el Señor dio a sus discípulos. Entre otras cosas, el objetivo del Sermón del Monte, en su amplitud, es formar nuestro carácter. Es decir, ahí tenemos al mismo Señor Jesús cumpliendo la función de hacer discípulos de aquellos que Dios había puesto en sus manos. Tenemos un buen ejemplo para nosotros hacer lo mismo. De tal manera que el día de hoy vamos a tener una enseñanza de un tema que ya se ha discutido en muchas ocasiones, pero que es muy importante siempre recordarlo. En este orden de ideas, muchos son los esfuerzos por evangelizar y conducir personas a Cristo. Y esto es bueno. Pero es importante entender que el énfasis del Señor es hagan discípulos, lo cual incluye evangelizar y ganar almas para Cristo. Pero este es el primer paso en el cumplimiento de la tarea. Podemos decir que ganar almas es el inicio de la tarea de hacer de una persona un discípulo comprometido con Cristo. Significa entonces que después que una persona ha conocido al Señor y Dios opera en ella su gracia salvadora, ahora es que comienza el trabajo. Hay que hacer de ella un discípulo comprometido con Cristo. Y esto va a garantizar la continuidad de la tarea evangelística de la iglesia. Es una etapa crítica, la del discipulado, en la cual se va a revelar si la persona realmente ha creído de verdad y Dios ha operado en ella esa gracia salvadora y si está dispuesta realmente, en consecuencia, a hacer todo lo que el Señor va a demandarle y lo que el Señor ha mandado. Hacer de un creyente un discípulo comprometido con Cristo, entonces, requiere de un sometimiento voluntario de parte del discípulo y también de parte del discipulador a la disciplina de la gracia. Es un trabajo que requiere mucha oración y un trabajo que debe ser consistente, personal y muy comprometido por parte de un discipulador maduro en Cristo Jesús, de tal manera que pueda tener influencia y ayude en la transformación del carácter del nuevo discípulo, de tal manera que el discipulador pueda tener las herramientas para transferir esa nueva vida de Cristo Jesús a otra persona, en este caso, a su discípulo. El discipulado entonces descansa sobre un antiguo axioma que dice: solo un discípulo comprometido con Cristo puede hacer de otro un discípulo comprometido con Cristo. Esto es fundamental. De tal manera que esta tarea se constituye en sí misma en un gran desafío y un gran reto para el ministerio de la iglesia en general en este tiempo de tantos retos y desafíos. De allí
que hoy estaremos tratando el tema, el desafío de continuar la obra que Jesús comenzó. Estaremos estudiando una vez más el tema de Mateo, el texto de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. 18 al 20, perdón. El texto de Mateo, versículos 18 al 20, nos enseña lo siguiente. Primero, la tarea que mandó hacer el Señor tiene un fundamento todo suficiente. Esto lo vemos en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El momento en que nosotros vamos a abordar la tarea de hacer de otro un discípulo comprometido con Cristo, lo cual implica principalmente enseñarle todo lo que el Señor ha mandado y luego enviarlo para que Él haga la obra con otras personas, requiere de muchas cosas. Pero lo más importante es que esta es una tarea que tiene un fundamento todo suficiente, que está investida en sí misma de una autoridad que va por encima de cualquier cosa. Estamos hablando con una tarea que va acompañada, que va endosada por la autoridad total de Jesucristo, quien tiene toda potestad, tanto en el cielo como también en la tierra. Así que descansamos en el acompañamiento, como lo vamos a ver al final, de nuestro Señor Jesucristo. Descansamos en su autoridad, descansamos en su fundamento para abordar la complicada y desafiante tarea de hacer discípulos. Por otra parte, también tenemos que la tarea que mandó hacer el Señor tiene indicaciones claras y precisas. Esto lo podemos observar en los versículos 19 al 20, primera parte. En primer lugar, la misión que el Señor nos ha dejado tiene un contenido y tiene un alcance. El contenido de la tarea, de la misión, es: hagan discípulos. Dice el texto: por tanto, id y haced discípulos. Recuerden, ese es el énfasis del Señor. Podemos ganar muchas almas, pero si no tenemos mecanismos y procesos para convertir esos nuevos creyentes e irlos conduciendo conforme la gracia del Señor en discípulos comprometidos con Cristo, el esfuerzo pudiera diluirse. En consecuencia, tenemos que comprender el contenido de la tarea y de la misión. Por tanto, id y haced discípulos. El alcance: a todas las naciones. En realidad aquí la palabra nación, el término nación, quiere decir etnias, lo cual significa que nuestra tarea de hacer discípulos abarca la proclamación del Evangelio hasta donde más la iglesia pueda llegar, y también abarca la idea de las misiones, es decir, que podamos incluso llegar al punto de enviar obreros del Señor más allá de nuestra geografía o latitud local. Por otro lado, también tenemos los medios para ejecutar la misión. En primer lugar, mediante el andar diario. Dice el verso 19, primera parte: por tanto, id. Esto puede traducirse como mientras van. Significa que un discípulo comprometido con Cristo puede hacer su tarea perfectamente en el entorno donde se desenvuelve, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, mientras vas viviendo, mientras vas conectándote con personas, amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Puedes comenzar allí a proclamar las verdades del Evangelio, convertirte en lo que el Señor prometió que iba a convertir a Pedro, y ciertamente así fue, en un pescador de hombres. Luego también, otro medio para ejecutar la misión es exigir un compromiso con el Señor Jesús. Es lo que implica bautizándolos. Dice el verso 19, la segunda parte: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un paso que parece una rutina espiritual, pero implica un compromiso. Cuando nos bautizamos, hacemos un acto simbólico donde nos estamos comprometiendo con el Señor a seguirle, a servirle, a obedecerle, y también estamos haciendo un corte ya con el mundo en el que antes vivíamos. Estamos diciendo al mundo no y le estamos diciendo a Cristo sí. La tarea también
finalmente tiene, que el Señor nos mandó a hacer, tiene un compañero fiel. No estamos solos, amigos. En la tarea de hacer discípulos, aunque puede estarlo haciendo uno solo, no estamos solos. Tenemos un gran compañero. Dice el verso 20, la parte final, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Algunos han interpretado esta frase como el que el Señor está con nosotros haciendo una especie de vigilancia a ver si estamos cumpliendo con la tarea. Esa es una interpretación que bien puede entrar acá. Pero por otro lado, nosotros necesitamos apoyo, acompañamiento, ayuda, y eso lo tenemos todo en el Señor Jesucristo. Él proveerá los medios, los momentos, las circunstancias, las situaciones, para que nosotros podamos abordar la tarea al lado de Él, conforme Él nos va ayudando y nos va dando la fuerza. Lo enseñado hasta acá nos puede dejar 3 puntos claves que debemos asimilar. Nos haría muy bien asimilarlos. El primero es que hacer discípulos es un mandato ineludible que todo cristiano debe obedecer. Esto no es un ministerio aparte de la iglesia, no es un procedimiento distinto. Todos y cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor y le seguimos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, tenemos la responsabilidad de involucrarnos en la tarea de hacer discípulos. La vida del discípulo se forma en la obediencia al Maestro, la obediencia a las cosas que Él ha mandado, entre las cuales está la orden, la instrucción de hacer discípulos. De tal manera que la iglesia en su conjunto, su liderazgo, los hermanos, todos, debemos estar involucrados en esta tarea de hacer discípulos. Es lo primero que tenemos que fijar en cuanto a este desafío de continuar con la obra que Jesús comenzó. En segundo lugar, hacer discípulo es un mandato respaldado por la autoridad del Hijo de Dios, quien venció la muerte y el gran dador de toda vida. La evangelización del mundo está respaldada por la palabra de Dios hecha carne en Jesucristo y debe ser respaldada también por nuestro estilo de vida y no solamente por nuestras palabras. En tercer lugar, hacer discípulos es un mandato que está avalado por la presencia de Jesucristo en la vida de sus discípulos. Repetimos, no estamos solos en la misión. Jesús prometió su presencia con todos nosotros todos los días. Así que tenemos este fundamento para llevar adelante este gran desafío que tenemos hoy de hacer discípulos, de continuar con la tarea que el Señor nos ha dejado. Tenemos 4 evangelios que tienen suficiente información didáctica, histórica, de la obra del Señor, de la persona del Señor, para nutrir nuestra actividad de convertir a otros en discípulos del Señor Jesucristo. Ahí está todo lo que necesitamos. Ahí están las instrucciones y las enseñanzas que debemos seguir adelante. No queremos terminar el Pasto Fresco de hoy sin antes seguir invitando a ti que por alguna razón has podido ver esta pequeña enseñanza, invitarte, si aún no conoces al Señor Jesucristo, para que abras tu corazón hoy y lo recibas por fe como el Salvador y Señor de tu vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Queremos invitarte para que aceptes a Jesús en tu corazón y comiences una nueva vida con Él y te comprometas a seguirle como un discípulo comprometido. Estaremos orando para que Dios te dirija al Salvador y a una nueva vida en Él. Oramos también para que Dios use su palabra para salvación y vida eterna en cada uno de nosotros. Y recuerden, tenemos un gran desafío por delante, a ser discípulos comprometidos con Jesucristo. Será entonces hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga.